llama Buenas Nuevas. Esas buenas nuevas pues hablan de buenas noticias, ¿verdad? De las mejores noticias que podemos tener. Y el tema de esta tarde se llama Dios te ama como nadie. El texto base que el Señor me ha dado en este día ha sido 2 de Pedro 3:9. Yo lo voy a leer, Nueva Biblia Internacional. Usted puede leerla ahí en la Biblia que usted traiga. Y el texto dice así: el Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen. Más bien, lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan. Vamos a orar, a ponernos en manos de Dios en esta mañana, a poner esta predicación en sus manos para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, gracias por este día, Señor, por estar aquí reunidos, porque tú nos amas tanto, Señor, por tu gran amor, porque tú nos amas como nadie más puede hacerlo, Señor. Tu amor es inagotable. Te pedimos que esta palabra que tú vas a sembrar en nuestros corazones dé frutos en abundancia, Señor, porque tú nos amas de tal manera que solo quieres bendecirnos y guiarnos con tu palabra y darnos esa sabiduría que tanto necesitamos, Señor, porque tú quieres que estemos contigo para siempre, Señor. Ese es el deseo de tu corazón. Te pedimos que sigas transformando nuestras vidas a la imagen de Jesús y que todo lo que tú hagas en nosotros sea para exaltarte a ti, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pues ese es un tema muy hermoso que nos habla de ese amor tan grande que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Ese amor que nadie nos lo puede dar como Él nos lo da. Y aquí dice: de esta manera es el amor de Dios para con nosotros. El deseo del corazón de Dios es que nos volvamos a Él y permanezcamos en Él hasta nuestro último día en la tierra. Ese es el deseo de Dios, que estemos haciendo su voluntad, no la nuestra. Que permanezcamos en Él, que no endurezcamos nuestros corazones, que nos volvamos a Él. Estamos viviendo tiempos finales, pero te quiero decir una verdad. Dios nos ama tanto nos ama el Señor, que en su corazón bueno, compasivo y misericordioso, su mayor deseo es que el ser humano se arrepienta. ¿Has escuchado con frecuencia muchas personas que dudan de la venida del Señor? Muchas veces han dicho, ¿verdad? Ay, sí, desde que yo era niño dicen que va a venir y pasan los años y ya me hice viejito, y eso no es cierto. Pero lo que ellos no saben es que tenemos un Dios que su tiempo es perfecto. No es como nosotros. Para Él un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Como ellos desconocen totalmente las Escrituras, ellos no saben de estas cosas. Y ellos no saben que precisamente debido a ese gran amor que Dios nos tiene, ha alargado ese tiempo para dar la oportunidad a todo aquel ser humano que aún no se ha arrepentido de que lo haga. Una cosa tenemos bien cierta: un día nacemos y un día vamos a morir. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para ese día? Ya sea que el Señor venga o que nosotros muramos. Nosotros podemos engañar a muchas personas, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Él conoce totalmente nuestra condición y nuestra manera de vivir. Dios siempre cumple sus promesas y cumple su palabra. Él va a venir y lo va a cumplir. Ese día está profetizado y cada día falta más poco, ¿verdad? Entonces es importante que pasemos tiempo en su palabra. Este día nos pregunta el Señor: ¿ya estás listo para mi venida? Porque Él vendrá, pero te voy a decir una cosa: Él vendrá por verdaderos cristianos, no por cristianos que vayan a una congregación y digan que son cristianos. Va a venir por cristianos que lo adoren en espíritu y en verdad, que lo adoren con su manera de vivir, con vidas transformadas, con su manera de pensar,
que den un testimonio de que Jesús vive y habita en sus corazones. No vamos a ser perfectos porque no somos perfectos, pero sí estamos apartados del pecado. Son cristianos que temen y sirven a Dios, porque una de esas evidencias, ¿verdad? Una de las evidencias que nos dice que somos cristianos es nuestra necesidad de comenzar a servir en los diferentes ministerios. Esa es una necesidad que ya el cristiano tiene, porque estamos tan agradecidos con Dios por lo que ya hizo por nosotros, que se nos da esa manera de parte de Dios de hablarnos, de servirle con esos dones que Él ya nos ha dado. Te quiero decir una verdad. Dios nos ama tanto que nos ha creado con un propósito. Y ese propósito es nuestra salvación. Él nos ha creado con una voluntad y nos da sabiduría para tomar buenas decisiones. Pero Dios no nos forza a hacer nada, sino que nosotros de manera voluntaria debemos tomar esas decisiones, a través de las cuales vamos a acarrear bendición o maldición a nuestras vidas. No te olvides, cuando nos hemos determinado a creer lo que dice la palabra de Dios y a obedecerlo a Él, alcanzaremos todas las bendiciones que Él ya tiene preparadas para nosotros. Pero si por el contrario caminamos en desobediencia, conocemos la Escritura, pero queremos hacer lo que nosotros creemos que es mejor y le queremos ayudar a Dios, pues solo obtendremos maldición en nuestras vidas y en las de los que nos rodean. Y esto nos separa totalmente del amor de Dios. Entonces yo te vengo a hablar de ese amor de Dios, pero también te digo que si tú no lo buscas y no haces su voluntad, pues tú mismo estás decidiendo apartarte de ese amor que Él te está ofreciendo. Desde el principio Dios nos ha mostrado su gran amor, cuando pensó en un plan de salvación para ti y para mí. Y por eso envió a Jesucristo como nuestro Salvador. Esto implicaba un sacrificio de parte del Padre para con su propio Hijo. Imagínense ustedes, nosotras como mamás o los hombres como papás, entregar a su hijo, a uno de sus hijos o a su único hijo que tengan ustedes y verlos sufrir de la manera que Jesús sufrió por toda la humanidad. El justo por los injustos, ¿verdad? Qué difícil para Dios, pero así es el amor de Dios tan grande para con nosotros, que a Él no le importó entregar a su único hijo, ¿verdad? Porque nos ama tanto que Él pensó en ese plan de salvación para ti y para mí. Entregó a su hijo de una manera injusta, ¿verdad? Para que Él sufriera mucho. Pero Jesús también nos ama tanto que también Él decidió hacerlo, ¿verdad? A Él no le importó dar su propia vida por nosotros, por toda la humanidad. No le importó el sacrificio, el dolor y la humillación tan grande que esto implicaba. Porque la manera en que Jesús murió fue la peor manera que en aquel tiempo podía morir una persona. Eran los peores malhechores, ¿verdad? Era como la peor humillación que podían tener. Pero aún así, a Él no le importó hacer ese sacrificio. El sacrificio por nosotros fue un sacrificio totalmente de amor. Por eso Dios nos ama tanto que el deseo de su corazón es que nadie, y esto significa que ni uno solo se condene, sino que procedan al arrepentimiento, para que de esta manera sean sus hijos, ¿verdad? Y estén con Él por toda la eternidad. Ese es el deseo del corazón de Dios, que ni tú ni yo pues nos vayamos al infierno, ¿verdad? Ni a la condenación eterna. Él quiere que tú y yo nos arrepintamos, ¿verdad? Él conoce tu manera de vivir y mi manera de vivir, ¿verdad? Y tú sabes y yo sé lo que a Él le agrada que haga y que no haga. Su palabra, ahí ya nos dice toda la verdad de cómo debemos conducirnos, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nos arrepintamos, si hasta el día de hoy no lo hemos hecho, pues que nos pongamos a cuentas con Él, ¿verdad? Él eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Y para verlo también, como dice la Escritura, quiero que me acompañes a Oseas 14, del 1 al 4. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente.
Oseas 14, del 1 al 4. Aquí dice: regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor y dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Ese es el corazón de Dios. Él quiere que el pecador se arrepienta. Dice: tu pecado te ha apartado de mí, pero vuélvete a mí. Estoy dispuesto a perdonarte. Estoy dispuesto a recibirte, pero ocupas arrepentirte verdaderamente, cambiar realmente tu vida, reconocerme como tu Señor. Dice: yo no me acordaré de todo aquello que ya hiciste, ¿verdad? Te perdonaré y estaré contigo. Ese es el deseo de Dios, pero nosotros tenemos una voluntad, ¿verdad? Y tenemos que decidirnos a hacerlo. Pero Dios siempre ha querido para el ser humano lo mejor. El amor de Dios es tan grande que cuando venimos delante de Él con un corazón verdaderamente arrepentido, Él nos perdona, ¿verdad? Y también quiero que me acompañen a Hechos 17, del 29 al 31. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hechos 17, 29 al 31. Aquí dice: y como es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Esto es lo que Dios manda, ¿verdad? En esta parte, pues, es la parte interesante donde Dios nos habla, ¿verdad? Dice que habían hecho, pues, dioses de oro, plata, ¿verdad? Pero que lo que Dios quiere no es eso. Dios no es un Dios hecho de nada. Lo que Él quiere y lo que Él manda, dice aquí, es que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, pero el hombre que ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre a levantarlos de los muertos. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Que un día vamos a llegar ante su trono de justicia y vamos a ser juzgados delante de Él, ¿verdad? Pero aquí dice claramente, nuevamente Dios nos dice que Él quiere que el pecador se arrepienta, ¿verdad? Que se vuelva a Él, que en todas partes del mundo. Ese perdón es para el mundo entero, no tiene límites, ese amor es para el mundo entero. Por eso dio a su Hijo, para que todo el mundo se vuelva a Él, para que todo el mundo reconozca que Él es Dios y que solamente en Él hay salvación y perdón, ¿verdad? Entonces Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, quiere que el ser humano determine por su propia voluntad, ¿verdad? Seguir a Jesús y andar en sus caminos. Porque Él nos ama y nos perdona, ¿verdad? Dios nos ama tanto que el amor del que Él habla en su palabra es un amor agape. La palabra agape a menudo se traduce como amor, pero hay diferentes clases de amor. El amor agape se diferencia de las otras clases de amor porque este amor es la buena voluntad, la benevolencia, el placer voluntario en el objeto del amor. El amor agape implica fidelidad, compromiso y un acto de la voluntad, que fue lo que Jesús hizo por el mundo entero. Un amor total, un amor agape. Y quiero que me acompañe a Juan 3:16. Yo le voy a leer la versión internacional. Dice aquí: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Nos ama tanto que dio a su Hijo, ¿verdad? Porque si Él no hubiera mandado a Jesús, usted y yo no podríamos tener esa salvación, ¿verdad? Entonces Él hizo ese plan perfecto para que usted y yo podamos tener esa salvación y también tener esa vida eterna a su lado. Aquí Dios nos establece en su palabra que el que cree en Jesús no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Pero debemos creer. Él nos da esa libertad, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa determinación. Una vez que nosotros hemos creído, nosotros estamos dando evidencias de nuestra fe. Y si nosotros decidimos no creer, vivimos en nuestros delitos y pecados y nos espera la condenación eterna. Solamente hay dos caminos, ¿verdad? La vida eterna y la condenación eterna. Y muchas veces no nos ponemos a pensar en esas situaciones. A veces pensamos que vamos a vivir, no sé, tantos años que no nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Hay un lugar en el que usted y yo un día vamos a ir, ¿verdad? Y preguntémonos dónde queremos pasar toda nuestra eternidad. Dios te ama tanto que envió a Jesús a una misión de amor, con un mensaje de amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor, la Biblia dice que Dios es amor. El amor es la naturaleza de Dios, porque Él es amor. Dios creó el universo entero, creó el planeta Tierra, creó la raza humana y te creó a ti y a mí porque nos ama. Se podría decir que la razón por la que tú y yo estamos vivos hasta el día de hoy y que nos ha creado Él es por su amor. Dios te hizo para que Él pudiera amarte y para que tú pudieras amarlo. El amor de Dios por ti es la razón por la que tu corazón y mi corazón late en este momento. Es la razón por la que tú y yo estamos respirando. La asombrosa noticia de Dios es que Él te ama en tus días buenos, también te ama en tus días malos, te ama cuando tú puedes sentir su amor y te ama aun cuando tú y yo decimos no sentir su amor. Te ama aunque creas o no creas merecer su amor. Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesús a este mundo. De esa manera nos ha mostrado su amor. Cuando Jesús extendió sus brazos tan anchos en la cruz, estaba diciendo, te amo tanto que me duele, te quiero tanto que moriré por ti para no tener que vivir sin ti. Imagínate en ese momento en donde Él tiene sus brazos abiertos en la cruz y está siendo crucificado, y tanto es su amor que le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Él estaba sufriendo, Él tenía unos dolores terribles, sus brazos estaban extendidos y yo me imagino que esos brazos extendidos estaban abiertos para toda la humanidad, ¿verdad? Diciendo, aquí estoy y he dado mi vida por ti, porque te amo tanto. Así es el amor de Dios. Esto implicó un sacrificio de su parte, ¿verdad? Pero también Dios nos pide a nosotros que también tengamos ese sacrificio, que correspondamos a ese gran amor que Dios ya nos ha dado, ¿verdad? Que dejemos atrás esa vida de pecado, esa vida que ofende a Dios, esas actitudes que todavía tenemos y que nos estorban para caminar como a Dios le agrada, ¿verdad? Que obedezcamos su palabra, que obedezcamos sus mandamientos, que le creamos, porque no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas nada podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que depender de Él siempre, y a través de su palabra podemos ser sabios, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. Aquí dice también su palabra que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento humano. O sea, no hay algo que pueda entender por qué Dios entregó a Jesús, ¿verdad? Siendo que tal vez nosotros somos malos y no lo merecíamos, pero eso sobrepasa todo entendimiento porque ese es el amor del que Dios nos habla.
Quiero que me acompañen también a Primera de Juan 4:9. Yo le voy a leer traducción, lenguaje actual. Primera de Juan 4:9. Y aquí dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Antes de venir a los pies de Jesús, estábamos muertos en nuestra vida espiritual. Nuestra condición de pecado nos llevaba a la condenación eterna, lejos de Dios. Pero cuando venimos al conocimiento de su palabra y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos convertimos en hijos de Dios, y en esto se muestra el gran amor de Dios, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Por eso entregó a Jesús. Y esto lo podemos ver en Primera de Juan 4:19. Ahora surgió una pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para corresponder a ese gran amor? Quiero que me acompañen a Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dios ya nos ha dado su amor, pero aquí dice, ¿qué podemos hacer para corresponder a ese gran amor? Aquí dice, Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que debemos amarlo a Él en primer lugar. No amemos este mundo ni las cosas que hay en él. Un día nuestra vida va a terminar y nada de lo que hay en este mundo y en esta tierra nos vamos a poder llevar. Dios es bueno, sí, Dios suple nuestras necesidades, sí, nos da un techo para vivir, para habitar y tiene cuidado de nosotros, sí, pero debemos ser agradecidos por lo que nos da, pero no amar esas cosas, no tenerlas en el corazón, ¿verdad? Debemos amar, hacer la voluntad de Dios y permanecer en su voluntad, porque estas cosas que vemos en el mundo son las que nos distraen y nos apartan de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aún nuestra lucha también con nuestra propia carne que desea hacer lo malo. Entonces debemos aprender a buscar a Dios con todo nuestro corazón para poder hacer su voluntad, ¿verdad? Ahora quiero que me acompañe también a Mateo 16, del 24 al 26. Yo le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Aquí dice el Señor: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve a una persona que gane este mundo y que gane todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Aquí nos están hablando de nuestra vida eterna, ¿verdad? De la eternidad. Solamente Jesús nos puede salvar. No hay un precio. Si nosotros fuéramos, no sé, los más millonarios de esta tierra o de este mundo, ni con todos esos millones podemos pagar esa salvación tan grande que solamente se dio con la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces aquí dice, aunque fueras el más millonario, no tienes acceso a la salvación ni con todos esos millones, ¿verdad? ¿Qué te ganas con tener tanto dinero si lo más importante no lo vas a tener? Esta vida es pasajera. El apóstol Santiago decía que la vida es como una neblina, que ahorita la ves y dices, ay, hay mucha neblina, y ya cuando volteas esa neblina ya no está, ya se desvaneció. Así es tu vida y así es mi vida. No hay una edad determinada que alguien me vaya a decir a mí, no, pues no sé, vas a llegar a los 100 o 120 años, a lo mejor llego a los 50, ya Dios me ha permitido unos años. Hay personas, niños que mueren, no sé, de 1 año, de 2, de 8, nadie sabemos esa edad, ¿verdad? Entonces la vida y la muerte agarran de todas las edades, y pues al final de cuentas, si no tenemos esa salvación tan grande, va a ser
una eternidad sufriendo, ¿verdad? Entonces hay que pensar muy bien que Dios nos ama, pero nos ama que quiere que nosotros estemos gozando, ¿verdad? De la eternidad que Él ya nos tiene preparada y que no andemos, ¿verdad?, en una condenación eterna que también está preparada para aquel que ha determinado no creer y no obedecer. Dios ha establecido en su corazón un lugar especial para nosotros, pero es necesario obedecer y creer a su palabra para poder permanecer a su lado y para poder permanecer en la verdad que Él ya nos ha dado. Quiero que me acompañe también a Juan 15:13. Yo le voy a leer la Biblia Internacional. Aquí nos habla otra vez del amor de Dios y aquí dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y pues Él dio su vida, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Y en Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la manera en que Él nos ama. Dios te ama tanto y me ama tanto, aunque conoce tus faltas y todos tus errores, todos los errores que hemos cometido. No hay nada oculto para Él. Sin embargo, su amor no tiene límites ni está basado en tu comportamiento. Dios siempre está dispuesto a perdonarte y restaurarte. Solo tienes que acercarte a Él con humildad, reconocer que te has equivocado, reconocer que estás haciendo cosas que a Él no le agradan, ¿verdad? Y arrepentirte y comenzar a caminar por la fe con Él, ¿verdad? Quiero que me acompañes también a Isaías 49:15. Te voy a leer la Nueva Biblia Internacional. Isaías 49:15. Aquí hace una pregunta y dice así: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. El amor de Dios es mayor que el de una madre, que esa madre más amorosa del mundo. Aunque tú o yo no hayamos conocido a nuestra madre o a nuestros padres, el amor de Dios es muy grande. Su amor llena tu corazón y mi corazón y transforma cada una de nuestras vidas. Nunca más nos sentiremos solos porque la presencia de Dios nos acompaña por toda la eternidad. Y de esta manera, pues no hay nada que nos separa del amor de Dios, ¿verdad? Porque su amor es muy grande. Quiero que me acompañe a Romanos 8, del 37 al 39, que también nos habla, ¿verdad?, del amor de Dios. Y aquí dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es de grande su amor, ¿verdad? Así es de maravilloso que nada ni nadie nos puede separar de Él. Quiero que me acompañe también a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Todo esto nos habla de la clase de amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, de las características de ese amor hacia nosotros. Y aquí dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Nunca, ¿verdad? Esa palabra es una palabra clave. Él nos tiene tanta paciencia, ¿verdad?, que Él siempre espera que nos volvamos a Él, por eso su amor no se acaba. Dice aquí: sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. No te olvides que el amor de Dios y su compasión por ti no se acaban ni se agotan. Mantén tus ojos abiertos cada día, pues Dios es fiel.
Él extenderá su mano amorosa sobre ti y te dará nuevas bendiciones. El amor de Dios es maravilloso, puro, perfecto, incondicional, no conoce de condiciones, no busca su propio beneficio, su amor lo abarca todo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, porque nos ama, ¿verdad? Para que ninguno perezca, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la manera en que Dios nos ama. Es un amor incondicional y sin medidas, sin reproches, sin prejuicios. Él no te ama porque seas bueno o merecedor de su amor. Te ama porque eres valioso para Él. Porque le importas, porque quiere que te arrepientas, ¿verdad? Porque quiere que cambies tu manera de vivir. Él no desprecia un corazón humilde, contrito y humillado, sino que te abraza una y otra vez. Te ama tanto que lo dio todo por ti y por mí, no esperando que tú o yo podamos ofrecer algo. Aún sabiendo que fallaríamos, Él ya nos amaba. Por eso debemos valorar ese gran amor y ser agradecidos con Dios, porque es lo mejor que pudo hacer por nosotros, ¿verdad? Por nuestras vidas. A través de Él recibimos paz, sanidad, restauración, libertad. Su amor por nosotros nunca deja de ser. Él cada día nos sonríe, Él cada día nos está esperando, Él cada día está con sus brazos abiertos y nos dice te amo. Él cada día está esperando que nos rindamos a Él, ¿verdad? De esa manera Él nos ama. Él nunca nos abandona, Él es el mismo todos los días. Su fidelidad permanece por los siglos de los siglos. Él nunca miente. Él tiene un amor y nos recibe y nos acepta, un amor compasivo y misericordioso. Él se olvida de nuestros pecados y los borra y por eso nos ama tanto, ¿verdad? Porque Él puede perdonarnos. Él nos acoge. Su amor nunca deja de ser. Su amor es el fundamento de nuestra vida y es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Dios nos ha dejado como testimonio su palabra. En ella nos muestra la condición del ser humano. Él siempre nos ha hablado con la verdad. En Él no hay mentira ni hay variación. Ahí encontramos todas sus promesas y su amor, pero también encontramos su voluntad. La sustancia de Dios es amor. Él es un Dios perfecto, pero también es un Dios justo. Hay personas que creen que Dios perdona todo y comienzan a pecar y comienzan a desviarse de sus caminos porque es un Dios de amor y es un Dios de perdón, ¿verdad? Entonces es muy importante leer su palabra y no equivocarnos y no justificar las malas acciones o pecados que podemos cometer creyendo que tenemos un Dios de amor y un Dios de perdón, ¿verdad? Porque Dios pues nos va a juzgar con justicia. Tenemos un Dios que es santo y por eso estamos llamados a vivir en santidad. Quiero que me acompañes a la segunda de Pedro 2, 4 al 11. Aquí dice, yo les voy a leer la nueva versión internacional. Y aquí dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Aquí dice que no los perdonó. Tenemos un Dios que es perdonador. Pero Él perdona al que se arrepiente. Aquí dice que Dios no los perdonó porque ellos no se arrepintieron. Entonces Él los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Aquí dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó el diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de justicia. Aquí dice que tampoco lo perdonó, ¿verdad? Dios es amor y es perdón. Y dice que tenemos un Dios perdonador, sí,
pero aquí dice que no los perdonó. 120 años les predicó Noé, les dijo que se arrepintieran, que iba a venir un diluvio. Ellos no quisieron creer, ellos no quisieron arrepentirse. Dice aquí, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Solamente quedaron 8 personas, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos aclara en su palabra y nos muestra su verdad. Y que no justifiquemos nuestras malas acciones o pecados queriendo justificar que tenemos un Dios de amor y de perdón. Porque aquí dice que no los perdonó, y ni a ti ni a mí, si andamos en esas cosas, tampoco nos va a perdonar, porque Él nos va a juzgar con justicia. Y también dice aquí, además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo que vivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. Aquí dice que libró a Lot cuando destruyó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque Dios es justo. Lot pues vivía como a Dios le agrada, por eso Dios lo libró. Entonces podemos ver la gran diferencia, que aunque todos estamos en este mundo, pues vamos a ser juzgados, ¿verdad? De acuerdo a lo que Él ya ha determinado en su palabra. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y que desprecian la autoridad. Son atrevidos y arrogantes, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Aquí podemos ver, ¿verdad?, al Dios que tenemos, que es un Dios de amor, de perdón, de misericordia, de fidelidad, pero también de justicia, ¿verdad? Y que esto pues nos ayude a no equivocarnos, a tomar buenas decisiones, a buscar a Dios, a decidir, ¿verdad?, con sabiduría y escoger andar en los caminos de Dios. Dios nunca dará por inocente al culpable. Quiero que me acompañe también a Lucas 23, del 38 al 43. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Aquí también pues el amor de Dios, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. De esa manera Dios nos ama, ¿verdad? Nos ama incondicionalmente, esperando que usted y yo nos volvamos a Él, ¿verdad? Lucas 23, 38 al 43. Aquí dice, encima de su cabeza, está hablando de Jesús, colgaron un letrero que decía, este es el Rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando yo veo este texto bíblico, me maravillo del gran amor de Dios. Este criminal iba a morir. Bueno, eran 2 criminales que estaban crucificados junto a Jesús. Los 2 iban a morir.
Pero aún en ese momento, ¿verdad? Él se determinó a arrepentirse. En su último momento, en el último suspiro que iba a dar, Dios le permitió llegar a ese arrepentimiento. Y creyó en Jesús, creyó porque ellos ya escuchaban lo que se hablaba de él y lo que Jesús había hecho, todo lo que sanaba enfermos, resucitaba muertos y hacía tantas maravillas. Este hombre que estaba crucificado, bueno, los dos conocían a Jesús, por eso le decía a uno de ellos, le decía, sálvate y sálvanos a nosotros, porque ellos ya habían escuchado todas las maravillas que Dios había hecho. Entonces, en este momento, este hombre llega la fe a él, ve a Jesús y Dios le muestra su santidad en esa cruz. Y le dice al otro hombre, ¿verdad? Le dice, tú y yo merecemos estar aquí. Hemos hecho muchas cosas malas y merecemos que nos maten, porque ese es el pago de nuestros pecados, ¿verdad? De lo que hemos hecho, de nuestra transgresión. Pero él es inocente. Él veía esa santidad en esa cruz. Él veía el rostro desfigurado de Cristo, esa corona de espinas en donde estaba ensangrentado. Él veía esa condición, ese amor tan grande en esa cruz. Él lo veía y le dijo, acuérdate de mí, ¿verdad? Acuérdate de mí. ¿Se imaginan? Jesús decirle, no, pues como ya te vas a morir, ahora si quieres que me acuerde de ti, pues no, ahorita ya no hay chance. Ese es el amor tan grande de Dios, ¿verdad? Para con el hombre, que aún en ese momento Jesús le dijo, que estarás conmigo hoy en el paraíso. Ese es el amor perdonador. Ese es el deseo del corazón de Dios, que el ser humano se arrepienta y se vuelva a Él. El otro hombre decidió todavía burlarse, ¿verdad? Y decirle, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo hacía burlándose, ¿verdad? Entonces, vemos dos voluntades diferentes. Esos dos hombres tuvieron la misma oportunidad, los dos iban a morir. En ese momento los dos iban a morir. Uno se fue a un lugar y el otro se fue a otro lugar, ¿verdad? Cada quien tomó su decisión. Cuando yo veo eso y me imagino y digo, wow, Señor, tu amor tan grande y a veces la dureza de nuestros corazones, ¿verdad? Pero su amor es grande, ¿verdad? Y en esta mañana de eso queremos hablar. Queremos ser como ese, ¿verdad? Que se arrepintió y que vino a Jesús, que vino a los pies de Jesús, ¿verdad? El amor de Dios es perdonador. Él siempre nos da la oportunidad de ir adelante con un corazón arrepentido. Muchas veces lo hemos ofendido a Dios de tal manera que nos sentimos indignos de ir delante de su presencia. Pero recuerda una cosa, Él jamás desprecia un corazón contrito y humillado. Él quiere, ¿verdad?, que reconozcamos que nos hemos equivocado, que le hemos ofendido, ¿verdad?, porque Él nos ama, porque Él envió a Jesús, ¿verdad?, para que nosotros vivamos a través de Él. Que muchas veces, aunque nos creamos indignos, ¿verdad?, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos saca de toda nuestra condición de pecado, ¿verdad? Pero quiere que tú y yo nos determinamos a cambiar nuestra vida, ¿verdad? A seguir cada día tomados de la mano de Dios, porque nada podemos hacer en nuestras fuerzas, solos no podemos. Es necesario, ¿verdad?, estar tomados de su mano. Alimentarnos a través de su palabra, ser guiados por su Espíritu Santo día a día, ¿verdad?, mientras Él viene, terminar esa carrera que decía el apóstol Pablo, porque estamos, ¿verdad?, y queremos llegar a la meta, vivir cada día sabiamente, con sabiduría, ¿verdad? Cuando vengan esas pruebas a nuestras vidas, ¿cómo vamos a reaccionar? Tenemos que ir a su palabra, tenemos que pedir el consejo de Dios, tenemos que vivir en su verdad. Solamente ahí podemos encontrar la respuesta a todos nuestros problemas y lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad?, cuando llegan esos problemas o esas pruebas o esas dificultades. Él sabe lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Él sabe nuestra condición.
Y pues ya para terminar, vamos a volver a nuestro texto base, que es 2 de Pedro 3:9, en donde nuevamente el Señor nos trae a la memoria, ¿verdad?, que Él está dispuesto a recibirnos y pues que Él quiere que todo el mundo en todas partes, ¿verdad?, vuelva al arrepentimiento. Y aquí dice así: el Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen. Más bien lo que quiere es que nadie se pierda, y lo que está es alargando el plazo para que todos se arrepientan. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este mensaje y para que Dios, ¿verdad?, siga transformando cada día nuestras vidas y nos dé fortaleza y sabiduría para vivir en estos tiempos finales y nos siga dando esa dirección que necesitamos y que solamente podemos encontrar en su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias porque nadie nos ama como tú, Señor. Porque tu amor es inagotable. Porque tu amor es fiel. Porque tu amor está lleno de misericordia. Porque tú nos has amado desde que nos has creado en el vientre de nuestra madre, Señor. Y nos has traído con un propósito a esta tierra. Ese propósito es que estemos contigo por toda nuestra eternidad, Señor. Te pedimos en esta tarde que nos limpies, Señor, que quites toda la basura que hasta el día de hoy nos estorba para poder hacer tu voluntad. Que nos ayudes a ser como Jesús, a imitar a Jesús. Que nos des humildad en el corazón, que nos hagas reconocer que te hemos fallado y que hemos estado pecando y haciendo cosas que nos apartan de vivir en el Espíritu contigo, Señor, porque tú eres un Dios santo, tú eres un Dios que vive en santidad y que abomina el pecado, Señor, y que dará su merecido a todos aquellos que han decidido hacer lo malo, Señor. Tú nos has perdonado, Señor, y tú nos guías con tu Espíritu Santo a toda verdad. Y nos guías a hacer lo bueno, Señor. Y aunque muchas veces nos equivocamos, nos sacas del error y nos vuelves al camino, Señor. Porque tus caminos son perfectos y tu voluntad también. Y tus caminos son santos porque tú eres un Dios santo. Te pedimos que transformes nuestras vidas y que nos sigas guiando hasta el último día que nos permitas estar en esta tierra. Gracias por tu amor y gracias por tu palabra. En el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
Hoy nos presentaron, hermanos, a nuestro poderoso Dios, lo que Él hace con cada uno de nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Lleve esta palabra en su corazón y atesorémosla. Dios le bendiga, tenga buena tarde. Nos vemos, si Dios quiere, aquí el miércoles y el sábado con jóvenes y adolescentes. Dios le bendiga. Hasta luego.